Seguimos con Débora González. Débora González es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es psicóloga general sanitaria y doctora en Farmacología Humana y Neurociencias. Es autora de diversos artículos científicos y capítulos de divulgación sobre psicodélicos y actualmente trabaja como investigadora principal de un estudio para evaluar el potencial de la ayahuasca asistida con psicoterapia para la prevención del duelo complicado con la Fundación Beclimet. Y con este estudio os dejo. Gracias. Vale. Bueno, espero que nos siga bombeando la sangre en el cerebro después de 2 horas aquí de maratón. A ver. Sí, bueno. Durante estos 2 últimos años, más de 6 millones de personas han muerto solamente por COVID, en unas circunstancias realmente dolorosas. Muchos de ellos han muerto solos en el hospital, de forma repentina, sin haberse podido preparar. Y los que nos hemos quedado, no nos hemos podido despedir de ellos. No hemos podido asistir a funerales, a entierros, no hemos podido celebrar ceremonias laicas o religiosas. Tampoco hemos podido tener el apoyo de la comunidad tan necesario en estos momentos, en los momentos de confinamiento, ¿no? Hemos vivido una situación en la que probablemente todos los que estemos hoy aquí en esta sala, en algún momento hemos sentido miedo a la muerte y no sé si hoy os acordáis. Creo que ha llegado un momento ahora que la pandemia se está estabilizando para que nos repensemos seriamente cómo está muriendo la gente en nuestra sociedad y cómo queremos realmente morir. Primero, por nosotros. Y segundo, porque la forma en la que moramos afecta directamente al dolor de las personas que nos aman. Durante los últimos años hemos venido investigando el potencial de la ayahuasca en los procesos de duelo prolongado y, si me lo permiten, me gustaría compartir algunos resultados y algunas ideas no personales que hemos visto a lo largo de estas investigaciones. Aunque desconocemos el origen etimológico de la palabra ayahuasca, sabemos que es un nombre que en quechua significa la liana de los muertos o la enredadera de las almas. Y esto es probablemente porque bajo la cosmovisión indígena tradicional, los efectos de esta bebida pues lo entendían como que te permitía entrar en contacto con los espíritus o con el mundo de los ancestros. Se compone a base de 2 plantas, generalmente la Banisteriopsis capi, que es rica en alcaloides como la armina, la tetrahidroarmina y la armalina, y por lo general se combina con otra planta, y digo por lo general porque hay muchas recetas, como la Psychotria viridis, ¿no?, que es rica en un principio activo que se conoce como dimetiltriptamina y que tiene unos efectos psicoactivos muy potentes. Durante los últimos años, la investigación sobre ayahuasca se ha multiplicado y estudios in vitro han visto que la ayahuasca, los alcaloides de ambas plantas producen neurogénesis y neuroplasticidad, sobre todo en las células del hipocampo, y estos resultados se han podido corroborar en estudios in vivo, en ratones, en pruebas de memoria. Pero además se ha visto que tiene un efecto antidepresivo muy rápido y sostenible a lo largo de 7 días al menos, ¿no?, en ensayos clínicos. Y luego hay también cierta investigación preliminar sobre el potencial que podría tener sobre las adicciones, también sobre la mejora en la calidad de vida, el bienestar en general, el crecimiento personal y profesional. Personal y espiritual, ojalá también profesional. Entonces, cuando nos planteamos empezar con esta investigación, como no son investigaciones de desarrollo de fármacos, entonces lo primero que nos planteamos fue qué tipo de experiencias podía evocar la ayahuasca en gente que la estaba tomando ya para procesar la muerte de un ser querido. Y lo que vimos es que en un amplio grupo de personas la ayahuasca les ayudaba a regular emocionalmente los sentimientos y las emociones que se habían quedado bloqueadas y que no habían podido procesarse durante el duelo, como la angustia o como la ira, ¿no? Luego otras personas tenían experiencias de recuerdos biográficos
compartidos con el ser querido, que bajo los efectos de la ayahuasca lo podían ver bajo otro punto de vista, a veces bajo el punto de vista del fallecido, y se abrían procesos pues, de compasión y de perdón de forma natural. Otras personas tenían experiencias de contacto con la presencia o con la esencia del ser querido y se facilitaban pues, las despedidas que muchos de ellos no podían haber tenido en vida y se fomentaba la continuación del vínculo con el ser querido de una forma segura. Y para otros, la ayahuasca evocaba experiencias de encontrar un sentido existencial, ¿no?, a la vida y a la muerte, y esto le permitía integrar el fallecimiento de su ser querido en una cosmovisión más amplia. Posteriormente, hicimos un estudio prospectivo en 50 personas que acudían al Temple of the Way of Light, que es un centro que está ubicado en la selva peruana, en Iquitos, y que estaban procesando pues el duelo por la pérdida de un ser querido y querían tomar ayahuasca dentro de un contexto de la medicina tradicional Shipibo-Conibo. Y lo que vimos en este estudio es que se produce una reducción significativa de los síntomas después de tomar ayahuasca, como pueden ver ahí en el punto T1, que se mantiene a lo largo de los 3, 6 y 12 meses después. Y también nos preguntamos sobre los mecanismos terapéuticos, o sea, los mecanismos de acción, ¿no?, por los cuales la ayahuasca estaba ejerciendo estos efectos sobre los síntomas a nivel psicológico, ¿no? Y entonces nos planteamos si tal vez la aceptación de del dolor y de las emociones difíciles a la hora de afrontar las demandas de la vida cotidiana podría ser un mecanismo de cambio, tal y como se promueven en muchas de las terapias de tercera generación, como aceptación y compromiso, ¿no? Y por otro lado, también nos preguntamos si tal vez la desidentificación con nuestros pensamientos y con nuestras emociones, tal y como se promueven en las prácticas de meditación, podría ser un mecanismo que explicara esta reducción tan drástica de los síntomas de duelo. Y aunque vimos que ambos mediadores mejoraban después de tomar ayahuasca y correlacionaban con la reducción de los síntomas de duelo, ninguno de ellos era capaz de explicar por sí solo ni juntos, con la potencia suficiente, la mejora tan drástica de los síntomas de duelo y su estabilidad a lo largo del tiempo. Y por último, hicimos un estudio clínico aquí en España, un estudio piloto, para ver si estos efectos de la ayahuasca tan potentes se podían ver también dentro de un estudio controlado y para aprovechar para adaptar un protocolo de psicoterapia constructivista en el acompañamiento de los pacientes y para integrar las experiencias del duelo. Y por supuesto que vimos grandes cambios, pero si me lo permiten, me gustaría expresarles de forma personal qué es lo que vimos aquí, que hay una encrucijada, ¿no?, fuerte a mi punto de ver, ¿no? Cuando una persona que realmente amamos muere, la presencia de su ausencia lo llena todo. O sea, está presente en nuestros sentimientos, pensamientos, en nuestras memorias, en los lugares que hemos compartido con ellos, en los olores, en los objetos. Todo se llena de esa presencia de la ausencia. Y este contacto con la ausencia nos produce una tristeza y un vacío que es posible que sea universal, pero honestamente no estoy segura. Lo que sí que hemos visto es que hay un elemento que se repite constantemente también en los pacientes, que es la sensación de que la vida no tiene sentido, la falta del vacío existencial, ¿no?, la anedonia, el ¿por qué me ha tenido que pasar a mí esto? ¿Por qué le ha ocurrido esto a mi hijo? ¿Qué sentido tiene la vida? Y esto probablemente sea algo cultural y que esté mediado por la percepción que tenemos sobre la muerte en Occidente. En Occidente hemos creado un mito laico porque vivimos en una sociedad que es intrínsecamente materialista y reduccionista, y es un mito sobre una nada ciega e inimaginable a la que todos estamos destinados a finalizar al final de nuestras vidas y que permaneceremos allí eternamente. Y esto, lo peor de todo es que no lo consideramos como una creencia, sino que parece que es una evidencia científica. Y
Después de años, ¿no?, de investigación científica sobre el tema de la conciencia, aún no disponemos de un mísero dato que nos demuestre que la conciencia es un subproducto del cerebro y ni siquiera que esté localizado dentro de nosotros. Por lo tanto, mientras que desconozcamos el origen y la naturaleza de la conciencia, la muerte siempre será el mayor misterio al que todos debamos enfrentarnos tarde o temprano. Y es muy distinto saber que la muerte es la nada que saber que no sabemos nada de la muerte. Es muy diferente. Si me permiten, me gustaría traducirles estas palabras de, bueno, estas párrafo, ¿no?, de Christoph Koch, que es el director y el presidente del Instituto Allen for Brain Science en Seattle, y es una de las personas que más ha contribuido a las bases neurobiológicas de la conciencia, ¿no? Él dice: aquí estoy, un patrón altamente organizado de masa y energía, uno de 7.000 millones, insignificante en cualquier enumeración objetiva del mundo. Y dentro de poco dejaré de existir. ¿Qué soy yo para el universo? Prácticamente nada. No sé lo que vendrá después, si es que hay un después en el sentido habitual del mundo, pero sea lo que sea, sé en mis huesos que todo es para bien. Estas palabras, publicadas en Confesiones de un romántico reduccionista, muestran que ni los más prestigiosos científicos, ni los que han contribuido más al estudio de la conciencia, del alma, ni siquiera los más reduccionistas, como Christoph Koch, se toma este mito de la muerte como la nada absoluta, como una verdad absoluta, porque probablemente mejor que ellos saben que no hay ninguna evidencia científica sobre esto. Y permítanme que, o sea, discúlpenme si insisto un poco en este tema, porque creer o asumir la muerte como la nada es una creencia tan válida y tan respetable como cualquier otra creencia, pero no es gratuita. Y el sufrimiento que acarrea que tu hijo, que ha sido para todo, para ti, ahora sea la nada, pues probablemente podría ser prescindible con un poco de honestidad científica, ¿vale? Esto es lo que expresa una de las participantes de nuestros estudios tras haber tomado ayahuasca. La ayahuasca me mostró la interconexión del mundo y de toda la vida. La experiencia que tuve me enseñó que la muerte no debe ser temida. Y es que si hace algo la ayahuasca es que nos permite transitar el misterio. Más bien, nos permite que el misterio se despliegue en nosotros y que seamos conscientes de ello, evocándonos una experiencia única y personal e intransferible que nos aporta un montón de información para reconstruir la visión que tenemos sobre nosotros mismos, la vida y sobre la muerte. Y es importante porque la forma en la que percibimos la vida determina cómo la tratamos. O sea que más que ahora es importante esto. Dado que en estos últimos años el duelo se ha transformado en pandemia, la Fundación Beckley Med ha puesto en marcha ahora otro estudio científico para evaluar el potencial de la psicoterapia constructivista asistida con ayahuasca. No es un desarrollo de fármacos, es un modelo de psicoterapia que usa estas plantas, ¿no?, para evaluar el potencial que tiene en la prevención del duelo complicado. No hablamos de enfermedades mentales tampoco, ¿no? Y para hacer este estudio estamos colaborando con IREOM, una asociación sin ánimo de lucro que está situada en las faldas de Montserrat y que tienen un foco, ¿no?, importante en resignificar y en explorar nuevas formas de habitar en nuestro planeta, con un foco muy importante también en la regeneración de la vida, de la flora y de la naturaleza autóctona en ese valle. Y para mí esta colaboración con ellos, o sea, poder acompañar a la gente que está padeciendo un dolor por la muerte de un ser querido en un lugar que está enfocado en la regeneración de la vida, añade una capa extra, ¿no?, de sentido a este proyecto, que ya no solamente es la realización de este estudio, sino que ya se ha transformado en la creación de un prototipo, ¿no?, de un posible modelo para
recuperar y para reformular las ceremonias, para honrar la vida y la muerte de los que ya no están y para dar sentido a estos momentos de transición que hemos ido celebrando a lo largo de las civilizaciones y que hemos perdido en nuestra sociedad porque ya se han quedado caducas. Así que yo creo que ha llegado un momento realmente en el que debemos de repensar cómo queremos vivir y cómo queremos morir, y espero que este estudio pueda contribuir a la propuesta de nuevos escenarios futuros. Gracias.